vamos a hablar sobre un tema muy medieval que es la espiritualidad, el monacato como fenómeno de la Edad Media, y para eso nos visita Julián Barenstein, es doctor en filosofía, trabaja en el CONICET, y le agradecemos enormemente porque nos va a aportar una visión diferente desde un ángulo filosófico de todas estas cuestiones monacales. Claro, vas a dar un poco de luz respecto de este fenómeno que no es solamente monjes y monjas en edificios, sino qué es lo que piensan, qué es lo que sienten. Te damos muchísimas gracias por haber venido y bienvenido a la casa. Gracias a ustedes. La Edad Media es un periodo guiado por la búsqueda de la salvación del alma. A lo largo de 10 siglos, esta búsqueda tomará formas diversas, pero se mantendrá lo espiritual como eje regente de la vida. Claro, tenemos que ver que espiritualidad es un fenómeno mucho más amplio que religiosidad, ¿no es cierto?, que es restrictivo y aplicable a cada una de las confesiones que durante la Edad Media existieron o fueron apareciendo, como el Islam. El Islam, bueno, la religión judía, que era la que se mantenía a lo largo de toda Europa, y las diferencias entre la iglesia cristiana de Oriente y Occidente, digamos, ese sería el mundo religioso. Sí. Pero dentro de ese mundo religioso hay distintas formas de espiritualidad, y me parece que lo interesante es que en algunos casos esas formas de espiritualidad, digamos, comunican uno con otro, comunican, claro, las religiosidades entre sí. La espiritualidad es algo propio del ser humano. De hecho, el término spiritus, de donde proviene nuestro actual término espiritualidad, es la traducción del término griego pneuma, que significa espíritu precisamente. O sea, para la corriente de filosofía estoica, por ejemplo, la antropología humana consta de 3 partes. El cuerpo, soma, el alma, que tenemos que entenderla como el alma vegetativa, es decir, no el alma de un cristiano. Claro, no es otra cosa. En principio no el alma de un cristiano, sino todo aquello que hace que tengamos funciones vitales y que podamos vivir, que es el término es psique, de donde viene psicología, por supuesto. Y después está el neuma, que sería la parte superior del ser humano, aquella que nos hace similar a Dios, en términos muy generales. Entonces, en este caso es algo absolutamente natural la búsqueda de una forma espiritual, entendida como una forma de comunicación con la divinidad en todas las culturas. Mencioné el caso del estoicismo, pero por ejemplo San Pablo en sus cartas usa la misma terminología, ¿no? Y escribe en griego. Claro, el caso de San Pablo es interesantísimo por una cuestión fundamental. Primero, él era, hasta donde sabemos, maestro en las 3 lenguas, las 3 grandes lenguas de la antigüedad, es decir, el griego, el hebreo y el latín. La espiritualidad occidental tiene raigambres, por supuesto, en el mundo antiguo. De hecho, cuando antes del cristianismo alguien planteaba la noción de conversión, se asumía que se había convertido a la filosofía. Es decir, la filosofía implicaba en ese momento, a diferencia de lo que es hoy, un modo de vida, un cambio de costumbres, incluso hasta de hábito, en el sentido que tiene el hábito para el monje, es decir, un cambio de ropa, ¿no? Una suerte de desprenderse de todo lo mundano. Me parece que es interesante ver la espiritualidad y que está tremendamente ligada a lo que sería el inicio del monacato. Y como vos decías, o sea, esa espiritualidad, el desprenderse inclusive de los bienes materiales, de las vestiduras, de alguna manera lo que busca es que el espíritu prime sobre la materia. Sí, desde ya.
En Occidente, todos lo sabemos, tenemos una lucha histórica entre la materia y el cuerpo, ¿no? No es así en todas las tradiciones, ¿no? El budismo, por ejemplo, plantea otra cosa, pero en Occidente está esa separación, donde el cuerpo es el que, por así decirlo, nos tira hacia abajo y el espíritu nos tira hacia arriba, ¿no? Eso es bien que remite al mito de la cuádriga platónica. Claro, por ¿no? supuesto. El alma como un cuádriga que maneja un carro con caballos negros que nos tiran hacia abajo, hacia la concupiscencia, y los caballos blancos hacia el mundo de las ideas. Pero hay algo que es mucho más, digamos, más terrenal. Simplemente nosotros nos comunicamos con el mundo a través de los sentidos, y los sentidos son los que nos hacen pecar. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos hace pecar? El mundo. ¿Y qué es lo que nos eleva? El espíritu. Y además también, por supuesto, está el mensaje paulino, donde se plantea esta noción de qué es aquello que quiero y no lo hago, y sin embargo aquello que no quiero, eso es lo que hago. ¿Por qué? Y bueno, porque el pecado mora en mí. ¿Y dónde mora? En el cuerpo, básicamente. Por eso, el cuerpo es lo que... Y entonces, en esta primera época, digamos, lo que se ve, al menos los estudiosos ven, que hay un cambio profundo a partir del siglo III, IV, donde empieza a haber una mayor, digamos, mirar mucho más hacia la divinidad como portadora de la verdad, de la sabiduría, y esto va a ocasionar un cambio en la mentalidad. O sea, la Edad Media, si ya nosotros sabemos que hay espiritualidad en la antigüedad romana, o por supuesto hay una espiritualidad riquísima en el mundo judío. En el mundo judío, inclusive en el mundo persa y demás. Claro. El cambio que se produce es pensar que la verdad, al contrario de las culturas clásicas, digamos, proviene de esa revelación. Y ahí a mí me parecía que es importante, como nexo entre Oriente y Occidente, hay una figura que es muy interesante, que es Boecio y Casiodoro. Porque uno muestra un mundo y otro muestra el otro. Boecio fue el que quiso rescatar toda la cultura antigua y traducir toda la cultura antigua. ¿Y qué hizo Casiodoro, que era su discípulo? Tomó esa cultura una vez que Boecio había sido condenado a la muerte y la lleva al sur de Italia y la encierra en un monasterio que él funda. De alguna manera, eso es un símbolo de lo que después va a ser el monacato occidental, ¿no? Claro, hay que ver qué es un monasterio, qué es este fenómeno del monacato. Tiene que ver con cosas que dijeron. Es el abandono del mundo y retirarse. Que antes no necesariamente era monacato, sino las damas romanas se reunían en una villa y ahí vivían de manera comunitaria, aisladas, digamos, de las tentaciones del mundo. O irse al desierto, o irse a una montaña. Claro, sí. Bueno, en principio, digamos, podríamos también tener un antecedente en el epicureísmo, ¿no? El epicureísmo, que es, digamos, del siglo III a.C., tiene, en el mundo pagano, tiene esta noción de alejarse de la ciudad. Por primera vez en esa época, es decir, en el periodo helenístico, empiezan, digamos, los filósofos, que son aquellos que han cambiado su vida y demás, empiezan a vivir por fuera de la sociedad. Hasta la ciudad como un sinónimo de que hay cosas malas. Claro, exactamente. Sobre todo por cuestiones que tenían que ver con la época, que son la caída de la democracia, la poca participación del ciudadano en la polis. Entonces, pero ahí tenemos que ver, digamos, estamos hablando de un mundo griego, donde el centro era la ciudad, lo que llamamos la polis. Pero también dentro del mundo judío estaban los esenios, había grupos que vivían en el desierto, en contacto con una espiritualidad, digamos, mucho más... Claro, por supuesto. Y eso va a pasar directamente al cristianismo. Las bases del monacato oriental son bíblicas, ¿no? Puntualmente hay
3 o 4 ejemplos que se me vienen en este momento. El primero quizá es el de Abraham, que es el padre de la fe, que Abraham está, digamos, es impelido por Dios a abandonar su casa, su familia, es decir, el exilio entendido como una suerte de prueba de fe, de ir en la búsqueda de Dios, respetando o buscando la promesa divina. Después el caso de Elías, también de otro profeta, y por supuesto el de Cristo, de ir al desierto, ¿no? Jesús pasa en el desierto 40 días y 40 noches. Entre los siglos III y IV, San Antonio Abad, considerado uno de los primeros monjes cristianos, decide imitar a Cristo, se desprende de todas sus posesiones y se retira al desierto. Como muchos otros padres del desierto, renunció al mundo material y se entregó a una vida de ascetismo, a la contemplación y a la oración en soledad. Nosotros de la vida de San Antonio tenemos un documento fundamental que todavía se conserva, que es la vida de San Antonio escrita por Atanasio, ¿no? Entonces ahí esta era la que se leía en los conventos, claro, la vida de Antonio por Atanasio, esta era la que se leía. ¿Sí? Bueno, ahí es realmente muy dramático el relato de las tentaciones, sí, ¿no? Al principio lo tienta con recuerdo de su vida pasada, es decir, con el recuerdo de su hermano, de su familia, de los seres queridos, de los vecinos, de las riquezas que tenía. Y que abandonó. Dejó. Claro, por supuesto. Después lo tienta con mujeres, ¿no? Y finalmente, o sea, la mujer siempre, digamos, al menos en esta parte de la tradición, representa la tentación, el pecado, digamos, es heredado del Antiguo Testamento. Y por supuesto, después aparece este niño negro, que es una imagen de la lasciva. Siempre, por lo general, hay que tener en cuenta que al diablo y a los demonios se los representaba negros, se los figuraba negros. En aquella época sí. Claro. No, después van cambiando de color. Los colores van cambiando hasta el siglo XIII, donde se da la famosa revolución de los colores, que los colores que hoy son cálidos para nosotros pasan a ser el diablo empieza a ser rojo y el azul y empieza a ser un color de nobleza y ahí vienen los príncipes azules. Claro, hay una cuestión todavía, si uno lee la Divina Comedia ve que el diablo está en el fondo del infierno, pero enterrado en hielo está. Sangre helada. Entonces, claro. O sea, no era el calor, no era el fuego, sino era el frío. Claro. Lo que tenemos que ver es que este monacato oriental, que era un monacato solitario en el desierto, en un momento se van a ir uniendo en comunidades, claro, y van a ir formando las primeras comunidades que tienen que ser regladas. ¿Por qué? Porque tienen que tener un orden. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos del monacato o del clero regular? Porque tiene una regla. Por oposición al secular, que está en el siglo. Está en el siglo, vive entre nosotros, es sacerdote. Entonces, la regla es aquellas normas que se siguen, que pueden ser más o menos estrictas, y que se dan, digamos, para regular esa comunidad. Esa comunidad que nacieron primero en el Oriente y que después fueron pasando de manera solitaria, de manera, digamos, comunitaria, a Occidente. Sea para hombres o para mujeres o dúplices. Exactamente, pero en la gran regla, digamos, cuando llega a Occidente vamos a encontrarnos con dos grandes reglas, dos grandes formas. Una es la de San Benito, que es la que va... Hay un montón, claro, pero estamos hablando de... La regla madre. Es la regla madre porque era muy flexible, se adaptaba muy bien, o sea, a los lugares y demás. Y la regla céltica, muchísimo más dura, sí, con castigo físico, con penitencias extremas. Pero que es posterior y prevalece, a la benedictina. Prevalece, digamos, en Occidente la regla benedictina.
monasterios en un primer momento no eran de varones y de mujeres. En algunos lugares, en la mayor parte de los... Sí, había comunidades de personas que abandonaban el mundo y que en sus vidas anteriores incluso habían sido personas muy ricas, muy centrales, y matrimonios, y que viven como hoy llamaríamos laicos consagrados. ¿Sí? Que viven en determinada manera de ascetismo, de despojo, pero que a lo mejor iban con sus sirvientes, ¿no es cierto? Iban y vivían en estas comunidades que eran muy sencillas y usualmente alejadas de las ciudades. Sí, en principio el primero que ve la necesidad de formular una regla es San Pacomio, que es prácticamente un contemporáneo de San Antonio, que digamos, entre las cosas que se pueden mencionar aquí, digamos, lo fundamental es la idea de la fuga mundi, el escape del mundo, el vivir apartado. Y es lo mismo que tienen estas comunidades que se producen en Occidente, o sea, esta idea es la misma. Sí, por supuesto, por supuesto. En una época en que está el imperio cayendo o que ha caído, claro, están surgiendo nuevos reinos, ambientémonos, ¿no? Claro. Están surgiendo nuevos reinos, con lo cual la vieja unidad imperial, el mundo tradicionalmente como lo habían conocido, ya no era. La Edad Media, en sentido estricto, se iniciaría en el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente, claro, convencionalmente, ¿no? En los libros de texto. Claro. Bueno, después de haber leído a Hegel, uno entiende, y quizás sin haberlo leído también, que todos los periodos históricos no empiezan de un día para otro, sino que se van gestando, en potencia ya están. Uno no se acuesta antiguo y se levanta medieval, digamos. Claro, exactamente. Entonces, uno no se acuesta adolescente y se levanta adulto. No, claro, la cuestión tiene que ver con que estas formas de espiritualidad, digamos, que surgen en el monacato primitivo, son formas espirituales de espiritualidad de avanzada. No son, están adelantándose en el tiempo, por así decirlo. La idea de que el monacato sigue, por lo menos hasta el siglo IX, casi creciendo, y que empieza en el siglo III, a mitad del siglo III, es una cuestión que da cuenta precisamente de esto. Al verlo en perspectiva, nosotros tenemos el problema de que podemos juzgar las cosas de manera anacrónica, pero si nos situamos en la perspectiva y en el contexto de surgimiento, como decía Jorge, esto produce realmente una verdadera revolución. La idea, primero, no lo dijimos antes, pero monacus quiere decir el que está solo, el solitario, ¿no? Entonces el monacato es ya un conjunto de personas que, o decir una institución, comparten la soledad y que están en un cenobio. De ahí viene también el término cenobita, ¿no? Se va configurando toda una serie de términos técnicos que van a dar cuenta de esta nueva espiritualidad, que nosotros ya los tenemos adquiridos y los utilizamos. Esta espiritualidad que se conformará alrededor de estos primeros siglos de la Edad Media, digamos, va a llegar a su, no sé si digamos esplendor, pero a su plenitud alrededor del siglo X, XI, y esto es lo que vamos a ver en el siguiente bloque. Allá vamos. Venimos de hablar de la introducción al mundo del monacato y de la espiritualidad con cierto tipo de regla, y hemos hablado de la regla benedictina como regla madre o como una gran guía de otras reglas. ¿Qué es la regla benedictina? ¿Qué simboliza? ¿Qué pretende organizar? En principio, digamos, la regla benedictina es, al menos en teoría, escrita por San Benito, ¿no? Que vivió entre los siglos V y VI, y lo importante es esto.
después de fundar unos 12 monasterios, funda el monasterio de Monte Cassino, de gran relevancia, y escribe la regla, precisamente una regla de vida para ese monasterio. Una regla de vida es básicamente un código de convivencia donde se organizan las jerarquías eclesiásticas, los órdenes de los méritos, podríamos decir incluso las penitencias, y además se distribuye el día en partes iguales. 8 horas dedicadas al descanso, 8 horas dedicadas a la oración y 8 horas dedicadas al trabajo. Digamos que el monacato va a ser uno de los tantos motores de la economía en Europa, por varios motivos. Primero, los monjes trabajan mucho, 8 horas, que bueno, podemos pensar que en ese momento quizá no lo es tanto, pero se acerca más al ideal nuestro de trabajo, pero son 8 horas en donde no solo se hacían trabajos manuales, sino también copia de manuscritos. Claro. Lo que pasa es que en un primer momento ese trabajo manual después va a dar lugar mayoritariamente a la copia de manuscritos, y el trabajo manual va a estar dado por quienes ellos designen o quienes estén al servicio de ellos para... Que no sean monjes necesariamente. Sí, eran los legos o los... Claro, por supuesto, ¿no? Además el monasterio tenía un botánico, que era un enfermero, digamos, un farmacéutico diríamos hoy, sí. Cocineros, que por supuesto no eran, podían ser monjes, pero por lo general no lo eran. Y además, esto creo que es interesante, el tiempo dedicado a la oración no era, por supuesto, de corrido, sino que había una participación, claro. En las horas canónicas había, no sé, lectura de los salmos. Pero además las horas canónicas no necesariamente todos tenían que concurrir a las horas canónicas, sino que eran cada 3 horas, y había algunas que eran de cumplimiento, digamos, comunitario y otras no. Desde la antigüedad, el hombre se dedicó a la medición del tiempo y del espacio. En Occidente, durante la Edad Media, el tiempo adquirió una relevancia especial, dado que los momentos del día estaban ligados al ritual cristiano. Los monjes eran especialistas en la medición del tiempo para la correcta celebración del calendario litúrgico y para la alabanza a Dios. Habiendo heredado el calendario solar egipcio, reformado por Roma, la cristiandad incorporó elementos del calendario lunar de larga tradición judía. De esta manera, meses solares se alternaban con fiestas de origen lunar, y a esto se le sumaba el calendario de la naturaleza, riguroso y necesario para la siembra, la cosecha y los trabajos agrícolas. El tiempo no era más que un momento de la eternidad y pertenecía por entero a Dios, natural y cíclico en las estaciones, un tiempo circular acatado desde la antigüedad y que en el siglo IX empezó a datarse en años del Señor. Se trabajaba de sol a sol y en invierno se trabajaban menos horas que en el verano. La regulación del ritmo de vida diario armonizaba con el sistema de horas canónicas. Los portales y tímpanos de las iglesias daban cuenta de ello, y en las ciudades el elemento guía eran las campanas. Los toques coincidían con las horas canónicas que regían el tiempo rural. 3 campanadas al salir el sol, hora prima, 2 campanadas a media mañana, para la hora tercia, 1 campanada llamada el toque al mediodía, que correspondía a la hora sexta, 2 campanadas a media tarde, para la hora nona, 3 campanadas a la puesta del sol para las vísperas, 4 cuando había oscurecido del todo, para completas, y por último, a medianoche, sonaba maitines.
y a las 3, laudes. Para medir el paso de las horas del día existían diversos métodos, todos imperfectos: relojes de arena, velas con marcas, relojes de agua o relojes de sol que daban una pauta aproximada del transcurso del día. Recién a finales del siglo VIII, las necesidades de la pujante burguesía comercial hicieron que grandes catedrales y ayuntamientos incorporasen relojes mecánicos en sus torres. Los aparatos de menor tamaño y con una mecánica relevante servían como exquisitos regalos para reyes y príncipes. En el siglo XV aparecieron los relojes astronómicos que marcaban la posición de los astros e incluso las mareas. Muchas ciudades les incorporaron muñecos danzantes y carrillones con mensajes alegóricos. Habrá que esperar a Galileo Galilei para la aparición del péndulo o el reloj de bolsillo, y solo a mediados del siglo XIX el mundo entendió y aceptó la distribución del tiempo en el mundo en usos horarios tal como la conocemos hoy.